Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con puntualidad taurina, hablando de un señor que precisamente prohibió las corridas de toros en su territorio, porque era contrario a ellas, quizá por la sangre irlandesa que corría por sus venas. Pero antes de las 9, como es preceptivo, de sobra ya habremos terminado y nos podremos ir con tiempo, y esperemos ya que el día tan lluvioso que ha espantado un poco a las personas, porque aquí ya sabemos que cuando llueve pues nos asustamos un poco, pues hace, y yo lo comprendo, que vía streaming se vea mucho más cómodo desde la tranquilidad de tu casa y con el ordenador. Por eso un saludo a los que nos están viendo, que siempre tengo un público muy fiel, porque luego se pone en contacto conmigo, tanto en Valencia como en Madrid, fundamentalmente, y estamos en la penúltima conferencia de este quinto ciclo, y ya pues al final daré la fecha de la última de esta temporada, y si la universidad quisiera pues seguiría, y si no pues pondríamos el despedida y cierre, todo depende. Muy bien. Bueno, hoy de nuevo nos vamos a encontrar con un alicantino totalmente desconocido y que sin embargo ocupó pues en lo que era el imperio colonial el más alto cargo que existía dentro de la corona de España. No tiene un recuerdo en ninguna parte del mundo, menos en Alicante, una pequeña calle paralela a Alfonso el Sabio, pero muy modesta, la calle Berenguer de Marquina, y creo que merece la pena el recuperar la figura de esta persona, aunque me ha ilusionado el saber que un catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante, Manuel Santana Molina, acaba de publicar un libro de 600 páginas sobre la labor de Berenguer de Marquina en Filipinas y en Nueva España. Libro que yo no he podido leer entero porque es un tocho, pero perfectamente documentado, totalmente estudiado, y saca una conclusión que yo antes de conocer el libro ya había sacado, que Berenguer de Marquina fue una víctima de las envidias, de las maledicencias, de las calumnias, de las infamias, porque los últimos estudios, otro hay del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dicen que habida cuenta la situación en la que a él le tocó lidiar con cargos tan importantes en un momento harto complejo como es finales del siglo XVIII y sobre todo comienzos del siglo XIX, que lo hizo muy bien. Lo que pasa es que fue una persona excesivamente responsable, tenía el espíritu castrense muy acendrado, entonces era un hombre de disciplina que obedecía fielmente a lo que le decían los superiores, pero a la vez él obligaba a que lo que mandaba quería que también fuera cumplido. Se llamaba Félix Ignacio Juan Nicolás Antonio José Joaquín Buenaventura Berenguer de Marquina y Fitzgerald. Ya el segundo apellido les puede llamar la atención, esto de Fitzgerald. Fitzgerald, pues pensamos en John Fitzgerald Kennedy, en Ella Fitzgerald, y es que su madre era irlandesa, pero además de una familia de la aristocracia irlandesa de las más prestigiosas de la parte de la isla de Irlanda, que entonces era, lógicamente, corona británica. Su segundo apellido, ya digo, Fitzgerald, es oriundo de Cork, que es la segunda ciudad más importante de Irlanda, que por cierto tuve yo el gusto y el placer, porque es preciosa, de verla hace 2 años. Y Cork es importante porque allí están uno de los laboratorios más importantes de Europa de la Pfizer. Y todos sabemos hoy en día la Pfizer, conocida por la vacuna contra el coronavirus, y antes conocida por la Viagra. La Viagra europea pues se fabrica en Cork en una gran medida. Su madre, Lady Mary Fitzgerald Stanton, era descendiente directa del conde de Desmond, y el abuelo de Félix Berenguer de Marquina se llamaba John Fitzgerald, igual que el presidente Kennedy. Y era militar, y dentro de sus antepasados era el único militar, y se ha podido pensar que con la influencia del abuelo él quizá quisiera enseguida realizar la carrera militar. Nació
Félix Berenguer de Marquina el 20 de noviembre de 1736 en la calle de Labradores, justo al lado de la capilla de la Comunión de San Nicolás, donde ahora pues está la entrada al claustro. Pues allí estaba la casa de los Berenguer de Marquina. Y fue bautizado, eso sí que es un misterio que no lo he podido desvelar, 4 días después en la iglesia de Santa María. Uno no entiende muy bien cómo, habiendo nacido justo al lado de San Nicolás, fue bautizado en la iglesia de Santa María. Pues bien, el padre se llamaba Ignacio y su segundo apellido era Pascual de Riquelme, otra de las familias muy conocidas de la aristocracia alicantina. Los Pascual de Riquelme todavía conservan hoy en día el marquesado de Peñacerrada. Es muy probable, aunque no se puede saber, que por su linaje estudiara las primeras letras en el Colegio de los Jesuitas. El Colegio de los Jesuitas estaba al lado de su casa, donde hasta muy poco se encontraba el convento de las monjas agustinas o de las monjas de la Sangre, ahora cerrado porque las han trasladado a la Santa Faz. El Colegio de los Jesuitas se llamaba Nuestra Señora de la Esperanza porque cuando los jesuitas vinieron a Alicante, en 1629 se establecieron en una ermita bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza. Y hasta 1640 los jesuitas no empezaron a ejercer la docencia en Alicante. Ya sabemos que los expulsaron en varias ocasiones. Ellos llegaron a abandonar la ciudad de Alicante, salvo la ciudad de los muchachos de Nazaret. Se establecieron en Orihuela, en el Colegio de Santo Domingo, y luego en 1956 ya dejaron Orihuela y se vinieron a Alicante a estrenar el colegio que existe en Vistahermosa. El 3 de agosto de 53, ingresa como cadete en el regimiento de Infantería de la Reina. Y el 30 de abril del 54, tras probar su nobleza, porque era preceptivo, ingresa como guardiamarina en Cádiz, destacando desde muy pronto en matemáticas. Lo mismo que hiciera casualmente otro alicantino como Jorge Juan, que era 23 años mayor que Berenguer, que también fue matemático y que también estudió en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, que se había creado en 1717 con el nombre formal de Escuela de Cadetes Hijosdalgo Guardias Marinas, porque había que probar o bien el que tenías sangre aristocrática o bien que pertenecías a una familia en la que había algún militar de alta graduación, si no, no podías ingresar en la Escuela de Guardiamarinas, que tenía las siguientes asignaturas, porque he visto el listado y la última me ha llamado mucho la atención. Estudiaban, que creo que está muy bien, matemáticas, física, teoría y práctica de la artillería, construcción de naves, maniobras, fortificaciones, dibujo, inglés, francés, esgrima, que el esgrima puede parecer como, pensando en las películas, el cuerpo a cuerpo que podía haber en las batallas navales, luchando con el sable y tal, pero es que la última asignatura es la que más me ha llamado la atención, que es baile. Una de las asignaturas era baile. No sé el motivo por el cual a los guardiamarinas les enseñaban a bailar, a lo mejor era porque luego tenían relaciones con la alta aristocracia y acudían a grandes fiestas en las que tenían que saber bailar, pero me ha llamado la atención que en la relación de las asignaturas de la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz hubiera baile. Él destacó enseguida en el tema de las matemáticas, como ya he dicho. Su bautismo de mar lo tiene con 20 años, en 1756, en el navío Europa, pero está solo 3 meses, porque a comienzos del 57, con solo 20 años, es nombrado maestro de matemáticas de la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, ascendiendo al alférez de fragata y casándose el 12 de febrero de 1760 con una gaditana de ascendencia vasca, María de Anzoátegui y Barrol. Se casó además en la Catedral de Cádiz. El matrimonio tendría 2 hijos, Joaquín, nacido en 1763, que llegó a teniente de navío, que murió a los 43 años, del que prácticamente no se sabe nada, solo que su propio padre lamenta la vida licenciosa que ha llevado y que además le hizo morir en extrañas circunstancias, pero eso fueron testimonios dichos por su padre.
Y luego el segundo hijo, que era una chica, Ana Agustina, nació en 1765 y casó con un famoso marino, matemático y político valenciano de Oliva, Gabriel Ciscar y Ciscar, ministro de Marina, teniente general de la Armada y regente en 1823, cuando el retorno al trono de Fernando VII. Nuestro personaje, que era un hombre de un talante moderado pero liberal, era un hombre de la Ilustración, sin embargo no se llevó nunca bien con su yerno, con el famoso Gabriel Ciscar y Ciscar, porque no comulgaba con el talante absolutista que tenía y con la defensa a ultranza tras la llegada de los 100.000 hijos de San Luis de una monarquía absolutista como fue la de Fernando VII. El mismo año de su matrimonio, 1760, con 24 años, asciende a alférez de navío, mientras sigue dando clases de diversas asignaturas. Yo pienso que con esa edad, y a tenor de los documentos sacados, tenía que ser una mente prodigiosa, sobre todo teniendo en cuenta lo que luego se metieron con él, porque en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz llegó a dar aritmética, geometría, trigonometría, cosmografía, pilotaje, artillería, álgebra, mecánica, hidráulica e hidrostática, aunque ya insisto en que su asignatura predilecta era la de las matemáticas. En 1769, como teniente de fragata, abandona la docencia después de muchos años y se pone al mando de la Urca San Carlos para llevar mercancías a La Habana. La Urca, ya que hoy en día pues, no nos suena, era una embarcación parecida a la fragata, pero de gran anchura en el centro y destinada al transporte, sobre todo de mercancías. Había veces que también de armamento. En 1776, el teniente de navío Berenguer de Marquina es nombrado director del Cuerpo de Pilotos del Departamento Marítimo de Cartagena y caballero de la Orden de Santiago. 3 años después, asciende a capitán de fragata y embarca en un moderno navío construido en Nápoles, el San Isidoro, que portaba 68 cañones, tenía una eslora de 51 metros, una manga de 14, y la tripulación, que a mí me ha parecido una barbaridad, ascendía nada menos que a 429 hombres. Este barco, años después, sin tener nada que ver en ello, Berenguer de Marquina, encallaría y se hundiría frente a Palamós. Recordemos que este barco era napolitano, pero es que Nápoles pertenecía a la corona española. En 1780 asciende a capitán de navío y es destinado a Cartagena. Y entonces, como seguía mostrando un talante intelectual y docente grande, se dedica a escribir varios tratados relacionados con la marina, como diversos modos de maniobrar en los casos de dar fondo, de elevarse y estando amarrados, y otros sobre construcción de barcos más ligeros, quitándoles peso a los que se hacían entonces, sobre la formación del cuerpo de pilotos, etc. Entre 1788 y 1793 ocupa el cargo de capitán general y gobernador de Filipinas, con el grado de brigadier, que es el equivalente ahora a contraalmirante, que se le concedió en 1789, es decir, cuando contaba con 53 años. Ese mismo año en que llega a Manila, tiene que hacer frente a una terrible epidemia de viruela y cuentan que su generosidad era tan grande que de su peculio particular estuvo pagando a todos aquellos afectados de viruela que carecían de recursos. Y como veremos más adelante, es muy curioso porque otro militar alicantino, como el doctor Balmis, muy poco tiempo después, propagó la vacuna por las tierras de México, casi coincide en el virreinato con Berenguer de Marquina y también pues, con tierras como las asiáticas de Filipinas, allá donde había territorios de la corona española, pues allá fueron las expediciones que encabezó Francisco Javier de Balmis y Berenguer. Entre sus logros en Manila está la conversión en Puerto Franco, precisamente del de Manila, para el libre comercio. Promovió la construcción de un astillero para crear una pequeña flota de galeras artilladas con las que defender todas las costas del archipiélago filipino. Hay que tener en cuenta que las Filipinas están compuestas por 7.107 islas y 36.289 kilómetros de costa.
Como referencia podemos decir que España, contando Chafarinas, Alhucemas, Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias, tiene 7.661 kilómetros de costa. Mejoró la administración del archipiélago, propuso la creación de un virreinato en Filipinas, independiente del de Nueva España, para asentar la influencia española en aquellas tierras de Asia, y combatió con éxito unas insurrecciones y unos ataques piratas de los moros joloanos, llamados así porque eran de la isla de Joló. Por motivos de salud, ya que el clima filipino le sentaba muy mal y después de varios años solicitó el relevo. Se le concedió en septiembre de 1793, pero estuvo casi un año recuperándose en Manila de sus dolencias hasta julio de 1794, en que embarcó para Acapulco y luego para Veracruz, desde donde retornó ya a la península, en concreto a Cádiz. Y entonces fue nombrado jefe de escuadra y en 1799 teniente general de la Armada, grado anterior, según el escalafón de entonces, a vicealmirante. Hemos visto que en su currículum había poca práctica naval. También los investigadores lo acusan de ser un teórico, una buena persona, pero quizá falto de carácter o de talla política. Yo pienso, con todo lo que he leído, que quizá lo que le faltó fue maldad o picardía para desempeñar esos cargos, teniendo en cuenta que eran muy apetecibles y que muchas personas los ansiaban. Se ha dicho tanto, y ahora lo vamos a comprobar, sobre Berenguer de Marquina, que uno no se puede creer las cosas escritas que sobre él se han dicho. Porque en 1799 Carlos IV decide relevar al virrey de Nueva España, que, insisto, era el más alto cargo del imperio colonial. Ahora mismo veremos todo lo que abarcaba Nueva España. Y decidió nombrar a Félix Berenguer de Marquina, un hombre que, como hemos visto, tenía desde los 20 años un buen currículum, al menos de teórico, de docente, y que además había llegado ya a ser teniente general de la Armada. Pues dijeron que Carlos IV ni lo conocía, que lo nombró porque, por enchufes. Y ahora veremos lo que parece también otra falacia, lo que se dijo que gracias a él y a Godoy consiguió ser virrey de Nueva España. Este virreinato hemos de tener en cuenta que abarcaba México, una parte importante de los Estados Unidos. Hoy en día, aunque hoy es San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Colorado, Nevada, Arizona, no somos conscientes de que hasta prácticamente comienzos del siglo XIX una gran parte del sur de Estados Unidos era de la corona de España, pero desde Florida, en la costa este, hasta California, en la costa oeste, Luisiana, Texas, todo eso eran territorios españoles. Nueva España abarcaba México entera, una parte importante de los Estados Unidos, Centroamérica continental, toda la Centroamérica insular, menos Jamaica, pero Jamaica se la quitaron a los españoles, los ingleses, con los habituales actos de piratería. Pero es que, aparte de ello, Nueva España abarcaba las islas Filipinas, que eran Asia, y luego conjunto de islas de Oceanía, las Carolinas, las Marianas y luego Guam. Guam, por ejemplo, que sonó mucho cuando la Segunda Guerra Mundial y las luchas entre japoneses y norteamericanos, es otro lugar muy curioso porque en Guam se habla un dialecto que se llama el chamorro, y el chamorro tiene un montón de palabras y de frases idénticas al castellano. Y después de 2 siglos, pues en Guam sigue estando al menos presente, lingüísticamente hablando, el castellano. No hace falta resaltar lo apetitoso que tenía ser virrey de Nueva España, que era codiciado por muchos, hasta se decía que daban dinero, y lo que contaron los maledicentes que atacaban a Félix Berenguer de Marquina es que le compró el puesto a Manuel Godoy. Godoy era el favorito del rey Carlos IV, el primer ministro, el hombre fuerte de la monarquía. Pero claro, cuando estos historiadores, incluso los mexicanos, cuentan el cómo consiguió ese puesto, a mí es que me da
risa, porque lo veo una auténtica estupidez o una nimiedad. Dicen que Godoy estaba encaprichado con un conjunto de unas ricas telas de seda de China estampadas que había traído Berenguer de Marquina de su estancia en Filipinas y que las quiso. Y dicen, y ahí está documentado, que a cambio de esas ricas telas de seda china le concedió el virreinato de Nueva España a Berenguer de Marquina. Eso parece, nunca mejor dicho, de cuento chino, pero bueno, así está escrito. También se dice que en su momento, porque Berenguer de Marquina fue el 55º virrey de Nueva España, que el 53º, que el 53, que era el marqués de Branciforte, cuñado de Godoy, casado con una hermana de Godoy, que tenía fama de corrupto, que cuando estuvo en Nueva España conoció también como gobernador y capitán general de Filipinas a Berenguer de Marquina, y que entre ellos hubo cierta amistad y que también influyó ante su cuñado para que Berenguer de Marquina se fuera a México. En fin, lo acusaban de ser un oficial oscuro, de haber comprado el puesto, pero la cuestión es que el 21 de diciembre de 1799 embarcó en La Coruña en el bergantín correo El Cuervo, con destino a las tierras mexicanas. Tras un largo viaje con varias escalas, el 17 de marzo de 1800 el barco es apresado por una fragata inglesa, la Alarma, muy famosa porque la Alarma fue el primer buque de guerra británico que tuvo el casco totalmente revestido de cobre. Ocurrió ese asalto frente al cabo Catoche en el extremo septentrional de la península de Yucatán. España entonces estaba en guerra con Gran Bretaña. Gran Bretaña llevaba mucho tiempo, desde lo de Francis Drake, para nosotros un pirata, para los británicos, un corsario y ser, que llegó hasta a ostentar el título de ser, y había tanto acciones bélicas como actos puros y duros de piratería. La cuestión es que agarran al barco, al bergantín El Cuervo, lo llevan precisamente al único territorio británico de la zona, que era Kingston, la capital de Jamaica, y allí lo que hacen es soltar a la tripulación, pero a Berenguer, al brigadier Antonio Bonilla, que también viajaba con él, y a otros oficiales del puerto del barco, retenerlos en el puerto de Kingston. Claro, Berenguer de Marquina hablaba perfectamente el inglés y siempre puede pensar que con el uso fluido de esta lengua podría haber explicado su postura o convencido para que lo soltaran, porque también analizamos que si los propios ingleses hubieran sabido que a quien habían apresado era al virrey de Nueva España, pues seguramente no lo hubieran soltado con tanta facilidad, porque enseguida, después de 10 días preso, fue soltado con una condición que le puso el comandante Hyde Parker, que era el que no tomaría mando de escuadra ni de navío mientras durase la guerra con Inglaterra. La cuestión es que en una goleta que llegó a Kingston, embarcó Berenguer de Marquina rumbo a Veracruz, donde llegó el 11 de abril de 1800 y a Ciudad de México el 30, despertando las sospechas del regente Baltasar Ladrón de Guevara respecto a las concesiones que tenía que haber dado Berenguer de Marquina para haber sido soltado y haber podido tomar el cargo de virrey. Y un hecho que puede parecer anecdótico y que lo he dicho al comienzo, pues supuso la animadversión de los mexicanos y el que cayera sobre él una leyenda negra. Y es que nada más llegar prohibió las corridas de toros, a las que estaba totalmente enfrentado. Dijo que era un espectáculo contrario a la moral y a la buena política. Y las corridas de toros eran muy populares en México. Y la cuestión es que, y esto lo cuenta un historiador mexicano, que habiendo contraído unas fiebres que lo dejaron postrado en cama y durante unos días inconsciente, mientras le ponían pues todo tipo de ungüentos y de hierbas y de cosas, pues se aprovechó esa semi-inconsciencia para, en Ciudad de México, organizar una corrida de toros,
¿Qué pasa? Que cuando fue recuperando la conciencia y oyó a alguien decir qué bien había estado la corrida de toros, cómo lo habían pasado, dicen que de repente, bueno, tornó su carácter afable en colérico, mandó traer a su presencia a su secretario particular, y este historiador mexicano pues es gracioso porque dice que el secretario particular era hombre de misa y moza. Dice, y entonces hay que buscarlo, y dijeron, al secretario de Berenguer de Marquina o se le encuentra en el altar del perdón de la catedral o en la mancebía de la Camarona, en uno de los dos sitios. La cuestión es que lo encontraron, no se dice en cuál de los dos sitios. El hombre llegó muy atildado, y esto es lo que ridiculizan también los mexicanos a Berenguer de Marquina, que dice que le dictó un decreto al secretario todavía postrado en la cama, mediante el cual se declaraba nula y sin ningún valor la corrida de toros celebrada. Entonces dijo que eso era un absurdo, declarar nula y sin valor una cosa que ya se había hecho. Y aquí sí que me llama la atención una cosa dicha por el propio historiador mexicano, y es que dice que él, ante la prohibición de las corridas de toros, propuso una serie de fiestas alternativas. Y entre las fiestas alternativas propuso la de los moros y cristianos. Entonces, claro, a mí, leído en un historiador contemporáneo mexicano que decía que él propuso fiestas de moros y cristianos, que pensar las fiestas de moros y cristianos en México. Pues, sin embargo, no sé si porque las fiestas de moros y cristianos son antiguas, no como se desarrollan ahora, que vienen del siglo XIX, pero de mediados, pero estos alardes y estos simulacros de combate vienen de muy atrás, y que él quiso, por lo visto, implantar las fiestas de moros y cristianos en México. Pero claro, aquello no cuajó. Lo que sí que está claro es que tenía amor a los animales, porque su antecesor, ante la proliferación de perros callejeros que había en Ciudad de México, mandó, porque decían, no sin razón, que eran transmisores de enfermedades, mandó aniquilar a los perros callejeros que había en Ciudad de México. Llegaron a matar hasta 1799 a 14.000 perros, pero él llegó y en 1801 ya prohibió el que se hiciera daño a ningún perro que anduviera por las calles de México, con lo cual insisto en que debe ser que tenía pues un sentimiento especial de protección hacia los animales. Con tan vastos territorios hay que tener en cuenta, en una época en la que el transporte era por barco de vela, que no había comunicaciones de ningún tipo más que esas, el ser el virrey de tantísimos territorios tenía que tener un mérito increíble. O sea, se le puede criticar mucho, pero claro, las críticas le llegan por temas puntuales de la capital de México, que era la del virreinato, pero es que él hizo muchas cosas. O sea, él, por ejemplo, fortificó y defendió los territorios de Florida y Luisiana para repeler los ataques de los barcos británicos, combatió el contrabando, aseguró con barcos de refuerzo y de escolta el traslado de caudales desde las antiguas Indias hasta la metrópoli española ante las amenazas de barcos extranjeros, reprimió las insurrecciones y los movimientos sediciosos que ya a comienzos del siglo XIX se estaban fraguando en México, sobre todo. Y en 1800 tuvo que admitir el que la corona de España, ya estaba la influencia de Napoleón sobre nuestros territorios, le vendiera la Luisiana, lo que luego ha sido el estado de la Luisiana, a Francia, y Francia a su vez lo revendió como si fuera un producto de mercadeo a los Estados Unidos. Entonces, en 1801, la Luisiana dejó de ser española. Como he dicho, en la capital de México tenía muchas enemistades y le critican también el que no hizo nada, prácticamente una fuente. Dicen que la huella que dejó en la Ciudad de México, capital del virreinato, Berenguer de Marquina, fue una fuente, y la coplilla que los maliciosos cantaban decía: para perpetua memoria nos dejó el virrey Marquina una fuente en que se orina, y aquí se acabó la historia. Eso es lo que dicen. Bien, es verdad que hoy en día, si alguien va a México, Distrito Federal,
pues se puede encontrar en una de las plazas importantes del centro una gran estatua ecuestre del rey Carlos IV, hecha por un escultor valenciano afincado en México, de Enguera, Manuel Tolsá, y que mandó precisamente realizar y erigir en aquella plaza Berenguer de Márquina, y aquella estatua ecuestre de Carlos IV sigue estando en el mismo sitio donde se colocó en su momento. Era un hombre recto de carácter, muy defensor de la moral, prohibió que los indígenas, como era habitual, circularan por la calle escasos de ropa, así como un baile muy popular que se llamaba el jarabe gatuno, porque decía que hoy en día existe todavía el jarabe gatuno, pero él dijo textualmente en su bando que lo prohibía por sus deshonestos movimientos, acciones y cantos que causan rubor y desagrado aún a las personas de menos delicada conciencia. Se le reprochaba también, y el hombre lo que quería era controlar que los bandos, los edictos, las órdenes que dictaba fueran cumplidas, y se le reprochaba que salía por las calles disfrazado de cualquier cosa para no ser reconocido, pero comprobar que lo que él mandaba se cumplía y que a veces pues era descubierto en su disfraz. Pero hizo una cosa muy importante, a la que yo creo que no se le ha dado precisamente esa importancia que merece. Y es que estaba prohibido que las mujeres trabajaran en el virreinato, trabajos remunerados. Y él permitió que la mujer pudiese salir a trabajar, siendo su labor remunerada, siempre y cuando ese trabajo no se opusiera ni al decoro, ahí estaba claro que se refería a la prostitución, ni a sus fuerzas, que fueran trabajos cuya fuerza a desarrollar no pudiera ser superior a la que habitualmente tenía una mujer. Y yo esto lo veo muy importante en aquella época, que permitiera el trabajo remunerado a las mujeres. Entre otras desgracias, tuvo que afrontar en territorios tan vastos huracanes, terremotos y de todo, vamos, erupciones volcánicas, todo lo que ahora precisamente estamos también viviendo en esta etapa tan crítica de nuestra historia, pues él la tuvo que afrontar a lo largo de su mandato. Y sin embargo, por eso llama la atención el que se dijera que comprara un virreinato por unas telas de seda decoradas, porque él, al margen de que estaba cansado de tanto ataque de la gente y de tanta envidia, resulta que la gota que colmó el vaso por la que dimitió y se volvió a la metrópoli, es que Godoy le exigió, seguía siendo el hombre fuerte de Carlos IV, el jefe del gobierno, resolver de manera injusta un expediente que se había incoado a un funcionario que era defraudador de las rentas del Estado y que o por influencias o por amistades él quería que ese expediente, pues bueno, se le diera el olvido, y él se negó. Él dijo que esa persona había defraudado a las arcas del Estado y que no estaba dispuesto, aunque se lo mandara a Godoy, él pasar por ahí. Y el hombre lo que hizo fue dimitir. La dimisión le tuvo que costar, como veremos ahora, porque luego cuando pidió poder ascender a capitán general de la Armada, él decía, es que todas las personas que han ocupado el puesto de virrey de Nueva España, a la vuelta a la metrópoli, si eran militares los ascendieron a un grado superior y si no lo eran les habían dado un alto cargo, lo que hoy en día podríamos llamar la presidencia de un consejo de administración. Y él volvió, y está claro que la mano de Godoy todavía era muy larga, y quizá por eso, por negarse a cumplir las órdenes de Godoy, cuando arribó a España, pues se encontró con que pasó hasta penurias económicas. Llegamos al 14 de julio de 1802, que es cuando le fue aceptada su renuncia, aunque el mando no lo entregó, hay que tener en cuenta los inconvenientes de aquella época, hasta el 4 de enero de 1803. Y el 30 de noviembre de ese año, su paisano Francisco Javier de Balmis y Berenguer, pues comenzaba la real expedición filantrópica que llevó la vacuna de la viruela por buena parte del planeta. Es decir, que por poco tiempo no coincidirían en México ambos ilustres alicantinos.
Se retiró a la villa de Jalapa, desde donde marchó a Veracruz para embarcar el 11 de febrero de 1803 con destino al puerto de Santander. El político e historiador insigne mexicano coetáneo Carlos María Bustamante, que lo había criticado, acabó escribiendo de él en un libro. Sus manos puras y su corazón recto bien merecen la gratitud de los mexicanos. Dios nos dé muchos marquinas que no los saquen ni derramen su sangre para su engrandecimiento personal. Esto lo dijo un historiador que luego además fue uno de los combatientes en pro de la independencia de México, y habló muy bien en cuanto a sus manos puras y su corazón recto. Vuelto a España, residió algún tiempo en Murcia, donde perteneció a la Sociedad de Amigos del País, y de ahí se trasladó a Valencia. Con la Guerra de la Independencia fue nombrado miembro de la Junta Superior del Gobierno del Reino de Valencia. En ese mismo año, en 1808, se traslada a Cartagena y durante unos meses se pone al frente de la Capitanía General del Departamento Marítimo, de un modo interino hasta que se nombrara y llegara quien de manera titular ocupara ese puesto. Pero fue durante unos meses, insisto, en que fue capitán general del Departamento Marítimo, o estuvo al frente de la Capitanía General. En 1810 solicita por vez primera el ascenso a capitán general de la Armada, por lo que he dicho, porque todos los virreyes habían ascendido al abandonar el cargo o le habían dado un puesto relevante, y se le denegó. Y antes de entrar en los últimos años tristes y reivindicativos, pues quiero insistir en esta biografía del catedrático Manuel Santana Molina, que tras exhaustivas investigaciones serias, formales, científicas, hace un balance global positivo de la labor de nuestro personaje tanto en Filipinas como en Nueva España, viviendo pues situaciones complicadas y momentos complejos en lo social, lo bélico, lo político, lo sanitario, lo meteorológico. Tal vez pues le faltara carácter y puede incluso que hasta malicia. Antonio Gutiérrez Escudero, otro historiador de América del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que sabe de él y ha investigado su figura, termina diciendo de Berenguer de Marquina: fue un buen funcionario, cumplidor con exceso de cuanto se le ordenaba, puntual y austero. En 1811, en plena Guerra de la Independencia, se establece en Alicante, que nunca fue tomada con Cádiz por las tropas napoleónicas. Cobraba menos de la mitad de su sueldo que le correspondía y además le debían atrasos por la situación excepcional que vivía España. Y en 1812 se le pide el pago de una contribución de 9.000 reales cuando su renta era de 6.000. Al año siguiente, en 1813, el gobernador de Alicante le obliga a que aloje en su casa, que era pequeña, a huidos y refugiados de la guerra por orden del general Francisco Javier de Elío, que era el capitán general de Valencia y de Murcia. Y Berenguer lo que exigía en cartas documentadas, que además reproduce Manuel Santana, es que se le tratara con el respeto que merecía su rango, porque él se quejaba de que un hombre que era teniente general de la Armada, que había sido virrey de Nueva España, era muy maltratado en Alicante por las autoridades, considerado tenido a menos. Llegaron, no se sabe por qué motivo, y por orden del capitán general, de Francisco Javier Elío, llegaron a expropiarle una finca porque decían que no la explotaba, que era terreno baldío, pero luego él, con escrituras, la reclamó y se la devolvieron. En 1816 vuelve a pedir ser nombrado capitán general de la Armada y de nuevo le es denegada la solicitud, en esta ocasión especificándole que los servicios a la misma, a la Armada, habían sido pasivos y que por motivos de salud ya había solicitado relevo en los embarques antes de marchar a Filipinas de capitán general. Y de nuevo, con casi 90 años, el 11 de marzo de 1826, requirió una jubilación con honores de capitán general, aquí ya del ejército, aquí ya no nombra a la Armada, aduciendo sus más de 72 años de servicio a la corona. Y tampoco se lo concedieron, entre otros motivos, porque meses después, el 30 de octubre de 1826, cuando le faltaban 20 días para cumplir los 90,
fallecería de vejez en Alicante. Se le enterró en el cementerio de San Blas. Cuando este fue derruido a finales de los años 50 del pasado siglo, se conservó el panteón de Berenguer de Marquina, que además estoy seguro que muchos de vosotros lo habéis visto yendo al castillo de Santa Bárbara. A la entrada del castillo, en lo que se llama el baluarte de Santa Ana, hay una especie como de altarcillo con unas letras grabadas y tal. Ese es el panteón que tenía en el cementerio de San Blas Félix Berenguer de Marquina. Y allí la lápida en la que se nombra Félix Berenguer de Marquina, insigne alicantino, capitán general de Filipinas, virrey de Nueva España, etcétera, etcétera, termina con esta frase, esa leyenda: sus virtudes religiosas y su honor militar hacen grata su memoria. Por su configuración, pues se le puede considerar un pequeño monumento a su memoria, que aquí hemos querido recuperar esta tarde, no pudiendo olvidar que, calificado de hombre perseverante, honesto y valiente, aunque con poca habilidad para gobernar, ocupó este alicantino, insisto, que hoy desconocido para todos nosotros, el más alto cargo del Reino de España en su imperio colonial. Muchas gracias a todos. Bueno, aún no son las 9 menos cuarto, únicamente deciros que el día 10 de mayo, el lunes 10 de mayo, será la última conferencia de este quinto ciclo sobre otro político también prácticamente desconocido, aunque este es mucho más reciente, murió en 1951, Joaquín Chapaprieta Torregrosa, que era de Torrevieja, que fue ministro de Hacienda en varias ocasiones, también fue ministro de Trabajo, Comercio e Industria y además fue presidente del Consejo de Ministros, es decir, jefe de gobierno durante la Segunda República, en la etapa antes de la victoria del Frente Popular del 36. Y yo creo que también merece la pena recuperar la figura de Joaquín Chapaprieta Torregrosa, que además fue considerado en su día, en todos los temas relacionados con lo contencioso administrativo, el mejor abogado que tuvo Madrid, que fue un gran teórico, un impulsor de las reformas de Hacienda para poder cobrar más y gastar menos y ser justos precisamente en la distribución de los impuestos, pero que le tocó vivir una etapa convulsa tan tremenda como en los años 34, 35 y 36, y al final, pues, aunque salió elegido diputado en las elecciones del 36 por un partido conservador republicano independiente alicantino, pues ya con el inicio de la guerra abandonó toda acción política y ya vivió en Madrid y allí murió en el año 51. Así que el último personaje de este ciclo va a ser Joaquín Chapaprieta Torregrosa. Y si queréis hacer alguna pregunta rápida, sí, dime, Rafael. Dos preguntas rápidas. Sí. ¿Qué fue lo que no cumplió de la orden que le dio Godoy? No, que Godoy le dio unas órdenes, no las cumplió y dimitió. ¿Qué fue lo que le dijo que no me quedé con...? Sí, no, pues lo que pasó es que Godoy le pidió que a una persona que había defraudado a las arcas del Estado, el expediente que se le había incoado, pues que se perdiera. Y entonces él se negó porque dijo que esa persona había defraudado a Hacienda y que él no podía consentir el que Godoy le ordenara el poder archivar ese expediente, digamos. Y entonces fue cuando dimitió. Y quizá, pues siendo un poco perspicaz, como he dicho, se puede pensar que esa revancha que hubo contra él cuando llegó a España, pues vendría en parte motivada por haberse enfrentado a Godoy y no haber obedecido el que era una persona leal y además sumiso como tenía que ser con la autoridad que lo había colocado. Pues él se negó porque él era un hombre muy recto y lo que no quería era pues cometer irregularidades de esa índole. Y la otra era Chapaprieta. Yo he conocido, son de aquí, de Alicante, este apellido, porque sí. Bueno, yo he conocido un Joaquín Chapaprieta, sí, que fue consejero de Banco Santander. Pues debe ser, porque Chapaprieta es un apellido insólito. Digo que es un apellido insólito, no lo recuerdo ahora de memoria, porque es la castellanización de un apellido italiano. El padre de Joaquín Chapaprieta era un industrial de la madera que se asentó en Torrevieja y se llamaba Schiappapieta, una cosa así. Y claro, y como decir Esquía S líquida, CHIA, pues eso sería un lío, pues al final el Schiappapietria esta se convirtió en Chapaprieta.
pero vamos, como es un apellido único de la familia Chapaprieta, seguro que ese Joaquín Chapaprieta tenía que ser nieto o bisnieto o hijo de él, o un hijo, porque él murió en el año 51, 1951, Joaquín Chapaprieta Torregrosa. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, muchísimas gracias por haber venido. A los que me han visto vía streaming también, gracias por su paciencia y nos vemos entonces el 10 de mayo.